Buenas tardes. Hoy voy a hablar de la toma de conciencia de la mujer en el problema feminista de Concepción Gimeno de Flaquer. Entonces, la historiografía y la historia de la literatura feminista a lo largo de las 3 últimas décadas ha gozado de un extraordinario crecimiento institucional, a la luz de la cual ha surgido una gran cantidad de publicaciones específicas que han puesto una aportación sustancial al conocimiento de la experiencia de las mujeres del pasado y de los mecanismos ideológicos de género que las han condicionado. Es en estos últimos años cuando se está recuperando el legado cultural de muchas escritoras hasta el momento olvidadas. De hecho, la obra de Doña Concepción es un buen camino para entender las diferencias que existían entre hombres y mujeres en el contexto social de su época. La producción de la escritora aragonesa constituye un excelente medio para aproximarse al conocimiento de las relaciones sociales en el periodo finisecular y, por otra parte, para valorar su esfuerzo a favor de una modificación de los roles tradicionales. En sus artículos periodísticos y en sus obras se descubren las facetas de su compromiso vital con la defensa de los derechos de la mujer. Gimeno de Flaquer adoptó siempre una postura claramente favorable a su capacidad intelectual y a lo que ello denominaba las virtudes específicas de su sexo. Ahora bien, sus ideas entroncan con los principios del feminismo moderado, utilitarismo social y productivismo económico, educación y capacitación para acceder a un puesto de trabajo remunerado, e igualdad jurídica y legislativa. En este sentido, Flaquer, a través de sus escritos, se convierte en una ferviente defensora de la identidad de la mujer y su emancipación, siempre desde una perspectiva conservadora y católica. De hecho, la escritora sintió escasas simpatías por las posturas radicales y, a su juicio, absurdamente igualitarias de algunas de sus contemporáneas que abogaban por el sufragio femenino. Voy a hablar ahora de este ensayo, El problema feminista. A lo largo de la Ilustración existieron unas circunstancias políticas, económicas y sociales que discriminaron a las mujeres y favorecieron la revuelta feminista. De acuerdo con el planteamiento de Gloria Soler Romeo, los cambios gubernamentales, legislativos, económicos que tendían hacia la centralización, la racionalización y la uniformidad limitaron las vidas de las mujeres todavía más y privaron a la mayoría de ellas de los poderes y oportunidades de los que gozaron en épocas anteriores. Efectivamente, a partir de las últimas décadas del siglo XIX, la revolución liberal abrió amplios espacios emancipadores asociados a la esfera pública en España, pero los valores de ese orden social y político se organizaron sobre profundas asunciones en torno a la diferencia. El liberalismo reforzó la consecuente exclusión de las mujeres del espacio público, pero no a través de un discurso monolítico, sino de debates difusos e incluso en ocasiones abiertamente críticos con esta exclusión. En este sentido, y como bien ha perfilado Guadalupe Gómez Ferrer, los cambios que se pusieron en marcha en el siglo XIX ampliaron las desigualdades entre los hombres y las mujeres. El liberalismo no las convirtió en ciudadanos, ni de derecho ni de hecho, ni les dio las mismas oportunidades que a los varones. En España, el movimiento feminista pretendía superar la realidad de discriminación y de desigualdad social, política y cultural de la mujer. De igual modo que en otros países, se desarrolló en relación con la cultura política y de género vigentes. En este sentido, las características del desarrollo político
no fueron propicias para la emergencia de un feminismo liberal, orientado hacia la consecución del sufragio y de los derechos individuales. Dentro de este contexto, la ponencia El problema feminista fue presentada el 26 de mayo de 1903, es decir, justo a comienzo del siglo XX, en el Ateneo de Madrid, y en ella asistió la infanta doña Eulalia de Borbón, a la que dedica su disertación. La importancia de esta obra en la historia de la evaluación del papel de la mujer en España radica en el hecho de que se redefine la posición de esta en la sociedad y la carga de sentido para sus contemporáneos españoles. Con una marcada perspectiva histórica, el problema feminista es un texto basado, por una parte, en la explicación y denuncia de la realidad de la mujer y, por otra, en la revelación de las incongruencias y de las falsedades de las opiniones de los personajes ilustres. Gimeno de Flaquer es maestra revisando y desmintiendo las opiniones antifeministas más reconocidas y las incoherencias de este tipo de argumentaciones. La estructura de este ensayo es similar. Desarrolla un análisis del problema que viene a demostrar cómo la exclusión de las mujeres se ha construido históricamente. Además, en esta presentación, la autora asume plenamente el nuevo discurso feminista que pensaba a surgir tímidamente en la España del momento. Se rebela contra la tradicional marginación de su género y analiza el papel que éste podía asumir en las ciencias y las artes. Gimeno de Flaquer ofrece una serie de matices en su formulación, pero sobre todo pone en evidencia la imagen que como mujer quería ofrecer, las materias que quería criticar y la postura que termina por adoptar. La escritora no se concentró en la cuestión del sufragio femenino ni en las demandas de los derechos de las mujeres, sino más bien identifica otras necesidades como prioritarias, tales como el acceso a la educación en un país que se caracterizaba por altísimos índices de analfabetismo. En este sentido, Gimeno tenía plena conciencia de la injusta posición subordinada de las mujeres en la sociedad y, por medio de su conferencia, quería rebatir la mentalidad más retrógrada de la época. Flaquer pasa revista en su exposición a los distintos tipos de educación que recibe la mujer. Pone de manifiesto la hipocresía y aprovecha para subrayar las consecuencias negativas que se derivan de estos. Y cito: dejar a la mujer sin instrucción es convertirla en autónoma, en ser inconsciente y ciego, es rebajarla en la jerarquía espiritual. Fin de cita. No abandona nunca el sendero de la reivindicación, sobre todo en lo que se refiere a la instrucción, que ella considera el verdadero pilar del progreso. Como el resto de las intelectuales, sabe que el cambio deseado en la mujer se logrará por medio de la preparación académica. Para Gimeno, el resultado de esta precaria educación es altamente negativo, no solo para las mujeres, sino para la familia y para la sociedad, ya que contribuye a mantenerlas en perpetua infancia, les impide desarrollar su capacidad de razonamiento, les imposibilita para tomar cualquier iniciativa y para tener criterios propios. La escritora orienta sus energías para destruir prejuicios y sobre todo para convencer del giro que debía de dar. En este sentido, los argumentos no eran nuevos. En el texto de Flaquer resonaban los términos en que se había construido el debate en torno a la revalorización de la maternidad y la educación doméstica de las mujeres como modeladoras de su función social. De esta manera, la escritora hace defensa de lo que la historiadora Gloria Solé Romero denomina feminismo de diferencia, es decir, su centro de argumentación va a ser la maternidad
Era preciso proteger a las mujeres y reconocer su aportación familiar y social. De este modo, la instrucción femenina, el desarrollo de las facultades intelectuales, debía servir para formarse como madre y educadora de sus hijos, reforzando de este modo su adscripción natural, moral y religiosa al espacio familiar y doméstico. En este sentido, Flaquer nunca olvida la misión que tiene la mujer en el seno familiar, ya que, como bien ha indicado María de los Ángeles Ayala, cito, desde esta posición ideológica, la autora, con un tono vehemente en numerosas ocasiones, insistirá en subrayar la necesidad que tiene la española, la mujer española, de liberarse de la ignorancia en la que yace injustamente. Fin de cita. Ahora bien, también Jimeno de Flaquer aboga por la incorporación de las mujeres a las tareas profesionales, aunque, desde luego, de forma minoritaria y circunscrita a unas profesiones muy concretas, precisamente aquellas que se consideran más apropiadas para la mujer, como era el trabajo en las bibliotecas, el ser enfermera, el organizar diferentes sociedades benéficas, incluso la enseñanza. También la escritora trata sobre la cuestión de la situación de la mujer ante el sistema jurídico de la época. En esta ponencia arremete contra el Código Civil de 1889, vigente hasta la reforma legislativa de la Segunda República, que marcó de forma clara la subordinación de la mujer casada y estableció medidas punitivas para cualquier transgresión que cuestionara la autoridad marital. En efecto, la inferioridad de la mujer casada quedó estipulada en distintos artículos del Código Civil. Dentro de este contexto, la escritora se rebela contra aquellos que trataban de legitimar la consideración social de la mujer como eterna menor, subordinada bien a la tutela del padre o bien a la del marido. Flaquer muestra cómo las mujeres carecían en gran medida de personalidad jurídica propia y precisaban de un hombre que las representase. Y cito, la tiranía marital puede prohibir visitar a sus padres, disponer del caudal, ser albacea, ejercer tutela y comparecer en juicio. El marido, amo y señor está autorizado para interceptar la correspondencia de su esposa, obligarla a cambiar de nacionalidad, impedirla que coopere a la cultura general por medio de la prensa. Fin de cita. Otro aspecto que cuestiona en el problema feminista es la supuesta inferioridad intelectual de la mujer con respecto al hombre. A este respecto, Mary Nash ha comentado cómo esta polémica fue muy debatida en Europa, llegó a tener cierto eco en España y procedía de las disciplinas de la fisiología, la biología y la anatomía. Básicamente, los escritos de Bischoff, Moebius y Spencer, entre otros, se complementaron más adelante con las nuevas ciencias de la psicología, el psicoanálisis y la sociología, para aducir la inferior capacidad mental de la mujer. El cientificismo médico, sin duda alguna, fue uno de los pilares sobre el que se fijó el discurso de la diferencia sexual, el discurso higienista que desarrolló y legitimó una versión más esencializada de la complementariedad de los sexos. Las investigaciones de Frans Hals sobre las proporciones del cerebro condujeron a afirmar que la mujer no poseía la misma inteligencia que el hombre. Posteriormente, un respetado intelectual español, Manuel de la Revilla, afirmaba que la mujer era un término medio entre el niño y el adulto, o lo que es igual, era siempre adolescente. Su inteligencia, salvo raras excepciones,
era inferior a la del hombre, puesto que su cráneo es más pequeño y ligero. Eso era la cita. Creían que la idea, el hecho de que la mujer tuviera un cerebro más pequeño iba a ser inferior, iba a tener una inteligencia inferior que la del hombre. En el problema feminista, Concepción muestra algunas de las contradicciones en que incurriría la frenología, desarrollado principalmente por Franz Hals en la primera década del siglo XIX. La escritora observa, y cito, la supuesta inferioridad de la mujer es argumento endeble, es un prejuicio que se derrumba ante la lógica de los hechos positivos. Fin de cita. Además, para rebatir estos prejuicios, la escritora pasa revista a una serie de mujeres que rompieron con los estereotipos de su época. De esta manera, aporta, junto con lo anterior, innumerables datos sobre mujeres ejemplares o célebres que sirvieron de modelo a sus congéneres. Según una antigua estrategia reivindicativa empleada con anterioridad por Sor Juana Inés de la Cruz o Benito de Feijóo. Como bien señala Margarita Pintos, y cito, a través de sus escritos podemos construir una genealogía femenina y feminista, con las aportaciones de nuestras antepasadas. Siempre hay un reconocimiento en igualdad de los méritos en las demás, para hacer un ejercicio de rememoria pasada y presente. Fin de cita. En este sentido, Concepción Gimeno de Flaquer no se limita a defender la inteligencia y la capacidad femenina en el terreno teórico, sino que da numerosos ejemplos de mujeres célebres, admirables o valiosas, que prueban la dignidad humana e intelectual de la mujer. Con este fin, intentaba conferir autoridad a la defensa de la igualdad de género, a través de la inclusión de intervenciones de mujeres ilustres que destacaron a lo largo de la historia, como Beatriz de Galindo, Francisca de Nebrija, Sor María de Jesús, María de Zayas, Juana de Aragón y Santa Teresa. En conclusión, la escritora, en la parte final de su ponencia, se centra en dos puntos. Uno, de carácter teórico. La mujer tiene un destino propio. Otro, de carácter práctico. La mujer debe de tener libre acceso a la enseñanza oficial y se le debe de permitir el ejercicio de ciertas labores profesionales. Con ello, Gimeno de Flaquer trata de despertar el entendimiento de sus lectores. Muestra cómo la sociedad de la época condenaba a la mujer a una perpetua infamia y no le abría ningún camino honroso para ganarse la vida. A través del prisma de pensamiento cristiano y tradicional, defendió la igualdad de los derechos. Se propuso acabar con la supremacía masculina en la sociedad y desarrollar nuevas bases para una relación armónica entre hombres y mujeres. En todo caso, Gimeno de Flaquer no abogó por reformas radicales, sino que al contrario, defendió el derecho a que las mujeres dispusiesen de sus bienes y tuvieran el mismo reconocimiento en el sistema jurídico y legal de la época. Eso es todo y de verdad muchísimas gracias por todo.